Hola, muy buenas noches y este es el video de la práctica uno del equipo 2. Bueno, objetivo. Los objetivos de esta práctica son el conocer y entender la importancia de caracterizar y seleccionar sensores correctamente dependiendo de la aplicación que se les dará. De forma más específica, esta práctica, nuestro objetivo es llevar a cabo una lectura del sensor joystick calle-023, interpretar esta lectura y devolver información útil a través de un display LCD. Características del sensor, sí, y con Arduino. Primero vamos a empezar sin el Arduino. El sensor joystick está compuesto por dos potenciómetros, uno asignado al eje X y el otro al eje Y. Al mover el joystick se combina la resistencia de estos potenciómetros, causando un cambio en el voltaje, a cual es registrado, sí, por un Arduino o algún otro sistema de control. Y con el Arduino, la entrada en bola de los ejes X y Y tiene un rango de 0 a 1023, una resolución de 1 y una baja linealidad en la curva que relaciona el joystick con la salida análoga y sufre un error de punto cero, ya que cada vez que el joystick regresa a su posición original se registra una medición un poco diferente. Como se observa en el diagrama de conexión, aquí simulamos la funcionalidad interna del joystick con dos potenciómetros. El derecho muestra el movimiento de este a lo largo del eje horizontal y el potenciómetro izquierdo muestra el movimiento a lo largo del eje vertical. Asimismo, mostramos la funcionalidad de lo que está sucediendo en los potenciómetros, o en este caso ya en el circuito físico, en el joystick, por medio de la pantalla LCD, junto con la programación del Arduino, y ya se muestra en display la dirección que está tomando el joystick. Lo primero que hicimos para nuestro código que realizamos para esta práctica fue incluir la biblioteca Liquid Crystal. Esto porque íbamos a utilizar una pantalla LCD. Después lo que hicimos fue definir los pines. En el eje de las X lo conectamos al pin A1, el eje de las Y los conectamos al pin A0 y el botón de joystick lo conectamos al pin digital número 13. Después inicializamos la LCD. Esto lo hicimos creando un objeto que se llama LCD de la clase de Liquid Crystal y utilizamos los pines digitales 12, 11, 5, 4, 3 y 2 para conectar el LCD. Después lo que hicimos fue agregar la función del setup, configuramos los pines del joystick como entradas e inicializamos la pantalla LCD para que tenga 16 columnas y 2 filas. Después inicializamos la comunicación de serie a una velocidad de 9600 baudios. Después lo que hacemos en nuestro bucle principal es, pues, utilizamos la función loop. Lo que hacemos es leer los valores analógicos del joystick para los ejes X y Y se restan 512 para centrar los valores alrededor de 0, ya que Analog Read devuelve valores entre 0 y 1023. Después se calcula el ángulo BX en grados utilizando la función ATAN2, que retorna el ángulo en radianes, entonces lo vamos a convertir después en grados multiplicando por 180 sobre pi. Si el ángulo BX es negativo, se le suman 360 para obtener un valor positivo en el rango de 0 a 360. La pantalla del LCD después se limpia y se actualizan los valores del ángulo BX y las posiciones X y Y del joystick. Después, lo último es que se introduce un delay de 300 milisegundos antes de que se repita el bucle. Para probar la efectividad del sensor, el circuito fue conectado en físico y se pudo observar que el rango de ambos ejes era en realidad de 0 a 1020 y que el punto cero de los ejes era diferente entre ellos y a su vez diferente a la mitad del rango. Similarmente, las mediciones ofrecidas por el sensor no tienen buena linealidad, ya que aumentan cada vez más rápido conforme uno se aleja del centro y llegan a un tope muy pronto, lo que causa que haya puntos muertos en las esquinas donde puedes mover el joystick y pues no se registra un cambio en X, en Y y consecuentemente en el ángulo. A continuación se muestra esta gráfica de las lecturas de voltaje de ambos potenciómetros al realizar la vuelta completa del joystick. Y bueno, se puede observar que pese a la poca linealidad de las lecturas de los potenciómetros, el ángulo calculado sí tiene una buena linealidad relativamente. Y pues cabe agregar que la salida análoga del joystick pues fue ajustada para que X y Y tuvieran el mismo cero. A través de este análisis se puede llegar a la conclusión de que estos sensores principalmente deben ser utilizados para que el usuario pueda definir un ángulo de dirección de forma intuitiva, pero no tanto como para definir la velocidad de su silla en el caso del reto.
ya que la magnitud calculada no siempre es del todo exacta y no se puede calcular de una forma confiable. Pues ya para concluir, los joysticks como sensores nos servirán en el reto a la hora de marcar la dirección de la silla, eh, ya que estos pues básicamente son nuestra interfase con el usuario que nos indicaría hacia dónde quiere ir. Ya después podríamos implementar otros botones o otros métodos a través de los cuales el usuario nos puede indicar esta potencia de velocidad, pero esta misma potencia buscaríamos que sea dictada por otros sensores o métodos de interacción con el usuario.